Y bueno amigos, estamos aquí de vuelta para comentar cositas interesantes. Estoy aquí grabando esto a 10 minutos de que empiece el partido del Real Madrid contra la Unión Deportiva Las Palmas. Pero repito, no quería dejar pasar esta oportunidad de comentar unas cosas que me he encontrado. No sé a qué hora lo voy a programar, pero seguramente vaya a ser el mismo día de hoy, día de partido. Y es bastante interesante porque hay cosas muy llamativas. Definitivamente una de las cosas que más les agradezco yo a la vida, a Dios o a lo que sea que uno crea es nunca haberme identificado, haber nacido, haber querido ser hincha del Atlético de Madrid, porque qué puto asco. No me voy a enredar mucho más con la introducción, vamos a darle play, así que arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y bueno, ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar rápidamente unas cosas que me han parecido muy llamativas e interesantes que estoy casi seguro que a muchos de ustedes también les va a parecer interesante. Quiero empezar hablando o quiero que escuchemos un pequeño testimonio ahí rapidito de una mujer, una señora, una chica, no sé, que fue con una sobrina, si no estoy equivocado, al partido del Atlético de Madrid con el Real Madrid. Ella dice que es hincha del Atlético de Madrid de toda la vida y que la sobrinita llevaba una camiseta de Vinicius, ya que ella sí era del Real Madrid, la niña. Y este es el drama que ha tenido que vivir esta niña por parte de estos sinvergüenzas. Y bueno, aquí estamos ya con la primera, lo que es el testimonio de la chica. Vamos a escucharlo. Pasó cuando ibais camino del estadio? Estábamos dando una vuelta con los niños, íbamos con los dos niños, uno es del Atleti y la otra es del Madrid. Pues llevamos a cada uno de los niños a hombro, pues paseando por allí, pasando un buen día, viendo cómo venía el autobús del Atleti, queríamos ir a ver el autobús del Madrid, pues un poquito para los dos, paseando por la zona fan, donde están todos los carros estos de comida, de bebida, sí, sí. bares, todo eso, una zona familiar totalmente. Pues había una quedada del Frente Atlético, por lo visto, y bueno, pues empezaron a cantar y a bailar con las banderas. Pues nosotros nos paramos a verlo, lógicamente. Es un espectáculo. Yo soy del Atleti. ¿Sueles ir Me al encanta. estadio? ¿Sueles ir al estadio? Sí, yo voy casi siempre que puedo, cuando me lo permite el trabajo. Soy del Atleti desde que nací. O sea, Sí, sí. soy muy aférrima de mi equipo. Pero bueno, mi sobrina es del Madrid, es respetable y yo la llevo igualmente. Solo faltaba. Eso. Claro que sí. Y bueno, pues nos paramos y yo le estaba diciendo, mira qué divertido, mira cómo cantan y ahora suben las banderas, pues divirtiéndonos, riéndonos. De repente un grupo se giró, vio a la niña, yo no llevaba mi camiseta del Atleti, iba vestida de calle, y miraron a la niña, vieron una camiseta que era de Vinicius. ¿La llevaba puesta o la llevaba sobre los hombros? No, la llevaba puesta. La llevaba puesta, vale. Sí, la llevaba puesta en su trajecito morado. Sí. Y bueno, pues empezaron a cantar vikingos no, mono, negra de mierda. Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que se lo estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. Vete de aquí o vamos a matar. Llévate a la niña de mierda esta. Bueno, de todo. Vikingos no. Bueno, el video dura 4 minutos y algo. Pero yo creo que ya con esa declaración para mí es más que suficiente para más o menos poder hacer un juicio. De verdad que qué asco, qué lamentable. Una chiquita que el único pecado que es un pecado que sufrimos muchas personas que somos del Real Madrid. El único pecado, por llamarlo de alguna manera, es que somos del Real Madrid. Da la sensación, o según lo que escuché, que llevaba este uniforme, esta misma camiseta morada con el dorsal y el nombre de Vinicius. Y bueno, las palabras no las voy a reproducir porque ya me parecen realmente asquerosas. Repito, sobre todo tratándose de una niña y una mujer absolutamente indefensas ante un poco de animales que habían ahí. Qué asco, que de verdad, todo lo que representa el Atlético de Madrid. El Barça también seguramente en mayor medida me produce más asco por muchas más cosas, pero todo lo que representa el Atlético de Madrid es asqueroso, es vergonzoso, denunciable, o sea, es de todo. Es que es un cúmulo de situaciones absolutamente asquerosas y repito, lo único que hacen es ponerle en un lugar que uno lo escucha y trata de entenderlo, pero es que esto no hay por dónde cogerlo y es una de las cosas más tristes que he escuchado, sobre todo teniendo en cuenta porque ella misma, siendo del Atlético de Madrid, como lo ha reconocido, dice que le parece muy asqueroso. Es que el hecho de que seas de un equipo y mucha gente no entiende esto. Para todo hay límites. Yo entiendo lo de la rivalidad y yo aquí tiro mucha mierda al Atlético y al Barça y lo que quieran, pero
que yo voy a tener una hija o voy a tener un vecino que la hija es del Barça y le voy a ponerme en este plan. O sea, hay que entender muchas cosas, que el fútbol es importante, pero que no deja de ser un juego. Nos apasiona y todo, pero no deja de ser un juego y hay que conocer los límites. Evidentemente esta gente no los conoce. Quiero que veamos rápidamente algo que ha dicho, que ha puesto Real Madrid Televisión, porque de verdad no quiero hacerle tanta bola a esta asquerosidad que acabamos de ver. Pero Real Madrid Televisión ha sacado otro video con respecto a los árbitros que en 10 minutos van a estar pitando el partido y en el VAR de Las Palmas y el Real Madrid. Real Madrid Televisión ha estado absolutamente desquiciado, por mucho que digan que están generando odio, violencia, lo que quieran. Ahí está Real Madrid Televisión haciendo lo que se supone que debe hacer el medio de comunicación de la institución, que para mí es efectivo, porque de esta manera el mundo se entera de que aquí nos están viendo o nos están intentando ver la cara de pendejo. Volvamos a la pantalla rápidamente. Y aquí tenemos ya el video que ha sacado el nuevo Real Madrid Televisión. José Luis Munuera Montero en el campo y Pablo González Fuertes en el VAR. Serán los dos colegiados que arbitrarán el partido entre el Real Madrid y Las Palmas. Dos colegiados que ya cuentan con su particular historial de decisiones que perjudicaron al Real Madrid. Sobre todo el primero de ellos, Munuera Montero. El colegiado andaluz fue protagonista la temporada pasada en el derbi del Metropolitano, al no expulsar a Reinildo tras esta terrorífica entrada sobre Rodrigo. Los tacos a la altura de la rodilla fueron insuficientes para el árbitro. La acción es escalofriante. También en la temporada pasada, pero en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, el Real Madrid sufrió la permisividad de Munuera Montero con el equipo azulgrana. Además del penalti no pitado sobre Rüdiger por este claro agarrón, permitió las reiteradas faltas del Barcelona. Incluso este agarrón de Jong a Vinicius acabó con amarilla para el brasileño. Increíble. En el clásico de las semifinales de la Supercopa de España en 2022, no expulsó a Busquets después de este tremendo codazo a Vinicius. Una brutal agresión que ni siquiera sancionó con amarilla. Un árbitro que nos dejó esta imagen surrealista en un Eibar Real Madrid, estando en el VAR y después de rectificar la decisión del árbitro principal, celebró el gol del equipo armero. Esto es definitivo para mí. Es asqueroso definitivamente que esta gente le esté pitando al Real Madrid. Y como les estaba diciendo hace un momento, llama mucho la atención definitivamente verlo ahí celebrando un gol en contra del Real Madrid. O sea, es que bastante lamentable. Este se hizo famoso por aquel todo ok José Luis, todo ok José Luis. Y en definitiva, bueno, lamentable. Por eso ayer veíamos, o esta mañana les publicaba un video de ¿cómo se llama este hombre? Iturralde, cuando le preguntaron si tenía el conocimiento de que algún árbitro antimadridista le había pitado al Real Madrid, y obviamente le mintió al polígrafo. Y es que esto queda patente cada vez que vemos este tipo de cosas. Precisamente desde el VAR es de donde cometió su error más grave. En la temporada 2020-2021, en la jornada 33, anuló desde la sala VAR este gol a Mariano por un supuesto fuera de juego. Como vemos, el madridista está completamente en línea. Un error mayúsculo que le costó al Real Madrid la victoria y a la postre aquella liga que se decidió por tan solo 2 puntos. En la temporada 2018-2019, en un Real Madrid-Real Sociedad, siendo el árbitro de campo, no pitó este clarísimo penalti de Rulli a Vinicius. Tras aquel error del colegiado, se produjo una de las escenas más surrealistas que le recordamos al VAR. José Luis, todo ok, José Luis, todo ok. En el VAR ante Las Palmas estará González Fuertes. Desde el videoarbitraje, no avisó de este claro penalti a Mendy en Anoeta, en aquella misma liga. En esa liga ese fue el primer partido, me acuerdo clarito, que fue un penalti en el que le hace un tijerazo a Mendy sobre los minutos finales. Creo que el Madrid no pudo ganar ese partido, creo que quedó 0-0. Y eso, como les decía, ese todo que dijo José Luis, creo que es de lo más increíble que hayamos visto en el mundo del fútbol. Pero esa imagen donde él está celebrando el gol, definitivamente yo no la había visto y me he quedado absolutamente loco con esa imagen. Ok. Empate a 0 y otros 2 posibles puntos que se esfumaron y que a la postre fueron decisivos en el desenlace de la liga. En la temporada 2021-2022 no pitó este penalti a Vinicius en Mestalla. Munuera, Montero y González Fuertes estarán en el Bernabéu. Esperemos que en esta ocasión los protagonistas sean otros. Brutal. Como les decía, para mí es sencillamente brutal lo que está haciendo Real Madrid Televisión. Apoyo 100% este tipo de acciones que se están ejecutando. Obviamente a nuestros amigos
antimadridistas y a los culés, sobre todo también esta gente del comité técnico de árbitros y toda esta gente que está envuelta en este tipo de polémicas, este tipo de situaciones no les convence en lo absoluto, pues obviamente no les va a convencer porque les están exponiendo de una manera absolutamente bestial, pero repito, creo que es la única manera de hacer un poquito de presión, de ejercer un poquito de presión, de que bueno, aquí nos están pasando absolutamente todo por la cara y nadie está haciendo absolutamente nada, aquí no cambia nada, que no sé qué. Entonces me parece que lo que está haciendo el Real Madrid Televisión es la manera más apropiada de señalar algo que está absolutamente corrupto prácticamente desde el minuto 1. Yo no sé cómo lo ven ustedes definitivamente, pero yo apoyo todo este tipo de situaciones que están sucediendo en Real Madrid Televisión, y por supuesto que se sigan haciendo este tipo de videos para que el mundo entero se entere que aquí están pasando cosas muy raras y que todo que dijo José Luis no es una frase anecdótica, sino que han pasado un montón de cosas en torno a esto que deberían tenernos absolutamente a todos preocupados, y ni siquiera a los madridistas, nos debería tener preocupados a todos los aficionados del fútbol, porque esto tiene una pinta de que esto se está muriendo cada día más, y creo que es lo lamentable, porque nadie está haciendo nada y después nos vamos a querer llevar todos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿por qué no hicimos nada? Bueno, porque nos estábamos riendo, están robando al Madrid, nos da igual a todos, y bueno, ahí está el resultado final de toda esta lamentable actuación de los árbitros y del comité técnico de árbitros, sobre todo teniendo en cuenta el tema que está sucediendo con Enríquez Negreira, que aquí absolutamente pues nadie está haciendo nada tampoco. Así que nada, voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber su opinión en los comentarios, qué les ha parecido toda esta información que hemos traído el día de hoy, qué les ha parecido lo que ha sufrido esta niña y su tía por parte de los colchoneros, las ratas estas, y bueno, también me gustaría saber qué les parece el nuevo video de Real Madrid Televisión. Nada, gracias por acompañarme, like, suscripción, lo que siempre les digo, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chaito, chaito. Después del partido en el otro canal tenemos el video reacción.